ver si os hacemos un vídeo para que veáis el circuito y para que veáis un poco los alrededores, ¿vale? Aquí tenemos a los compis, aquí tenemos a Vitín, aquí tenemos a Juanjo, aquí tenemos a Piti, la verdadera estrella del equipo, ¿vale? Y muy fácil, yo, Eduardo. Esta es la zona de donde vamos a tener todo el hospitality, ¿vale? Toda esta calle la tenemos totalmente para nosotros. Aquí tendremos secretaría, aquí tendremos la cocina, aquí tendremos posiblemente carpa de descanso y demás, ¿vale? Y todo esto desemboca en la avenida principal, que es esta, que es donde estamos ahora mismo nosotros, es la avenida del tranvía, la avenida Vicente Andrés Estellas, ¿vale? Y estamos justo a la altura de la línea de salida. Pues bueno, es esto, es desde aquí hasta el final de la calle y del final de la calle hasta aquí. No tiene mucho más, ¿vale? Ahora vamos a ver, esto sería, ¿vale? Y ahora nosotros vamos a hacer la vuelta para que lo veáis. Esto sería la zona de salida, aquí directamente. La salida la tenemos aquí, la línea la tenemos aquí y vamos a ver el circuito para que lo veáis. Y así estéis todos sabiendo a lo que vamos. Vamos allá, chicos. Esto es la salida. Y aquí tenemos pues los primeros metros, ¿vale? Cuando llevamos aproximadamente unos 150, no llega ni siquiera a 200 metros, es cuando ya tenemos el primer giro. Es el único giro complicado, son 180 grados. Y es por lo que hemos hecho el circuito de 1 kilómetro directamente, porque con el circuito de 1 kilómetro es con el que directamente nosotros podremos quitarnos un giro de 180 grados. Como veréis, evidentemente, ahora hay tráfico, pero ahora mismo no. Y aquí está marcado en el suelo, ¿lo veis? El giro. Aquí hacemos el giro y aquí vamos directamente para allá. Y ya tenemos todo lo que sería la vuelta. Si os fijáis, bueno, son 2 carriles de circulación, ¿vale? Y lo tenemos relativamente fácil. Fácil. ¿Verdad, Piti? ¿Verdad? ¿A ti qué te parece? ¿Qué os parece la diferencia entre llevar o no llevar el circuito en pista? ¿Piti? Este es mucho más corrible, ¿eh? Es mucho más corrible y es la diferencia que tenemos, ¿vale? Es la zona universitaria de Burjasot. Es una zona donde además vamos a estar libres de tráfico. Es una zona donde además no colapsamos absolutamente nada, con lo cual pues lo tenemos medianamente fácil. Este lateral izquierdo de aquí es el lateral del polideportivo, ¿vale? Aquí es donde tenemos las pistas, ¿vale? Este es el muro de las pistas. Y aquí ya empezamos en lo que sería la zona de avituallamiento personalizado y avituallamiento. Todo esto que hay ahí, la zona esa de parking, que si os fijáis tenemos el carril bici, sería zona de avituallamiento y avituallamiento personalizado, ¿vale? El almacén de atletismo, pues desde ahí, todo eso. Ahí tendremos todas las carpas para que podamos tener el avituallamiento personalizado, ¿vale? Si os fijáis, derecha el tranvía, que además, para los que no lo conozcáis, así ya vais a ver el tranvía de Valencia, ¿vale? Este es el que lleva feria de muestras, porque Burjasot es una ciudad dormitorio, ¿vale? Ahí tenéis el tranvía. Y si os fijáis, ya estamos llegando al final, a la parte del final. Y aquí es donde evitamos el giro de 180 grados. Evitando este giro de 180 grados, pues hombre, evidentemente las articulaciones van a padecer muchísimo menos, ¿vale? Como veréis, esta mañanita hace fresco, pero ya os aseguro que tenemos menos fresco que el que muchos de vosotros, ¿vale? Porque se ve que en España está cayendo la mundial. Llegamos a la rotonda y nos vamos a derechas. Aquí estará cortada, ¿vale? Y vamos a tener media con tráfico en el exterior porque no podemos colapsar Burjasot, ¿vale? Y la otra media totalmente para nosotros. Aquí tenemos, que si os fijáis, la rotonda es un giro bastante amplio,
con lo cual favorece el ritmo. Novedad, porque ahora en estos momentos marcan que la semana que viene vamos a tener bastante temperatura. En esta parte de aquí, en esta esquina, tendremos una ducha que podréis utilizar los corredores para ir corriendo. Aquí tendremos una rampa, que la rampa sube exactamente por donde vamos, ¿eh? La rampa salva también el carril bici y aquí iríamos por donde tenemos todos los coches aparcados, ¿vale? Claro, hoy es un día normal y esto ya es la subida a la parte de allí del circuito. Cuando digo subida me refiero ida y vuelta, la vuelta, porque esto de subida tiene lo que yo te diga. Entonces, ya estamos a punto de llegar a la zona de avituallamiento personalizado y así ahora lo veis, porque ya os digo, va a ser bastante amplio, vais a tener toma de corriente para poder poner a cargar móviles y luego, pues bueno, es una zona que estará a unos 150 metros, 200. Aquí empezaría todo el avituallamiento personalizado. Aprovechamos el espacio del carril, ¿vale? Y con todo este espacio está la puerta al almacén donde tenemos todo nuestro material y demás. Pues a raíz de eso sería cuando hasta prácticamente aquí tendríamos todas las carpas del avituallamiento personalizado y el avituallamiento general. Ya os digo, yo que llevo corriendo muchísimos años y he corrido muchísimas partes, yo diría incluso del mundo, es un circuito que lo hice pensando en mí y en lo que me encuentro muchas veces. Bueno, aquí llegaríamos a línea de meta. Aquí llegaríamos a línea de meta que habríamos conseguido acabar. Víctor, ¿todo bien? Todo perfecto. Piti, ¿con ganas? A tope. Ya no nos queda nada, señores. Nos vemos la semana que viene, sábado, sabadete, ¿vale? Venga, compis.